Bienvenidos a Focos. Durante 5 meses, desde el 16 de marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia nacional por COVID-19, los servicios de salud se concentraron en atender la pandemia y el resto de atenciones se paralizaron en todo el país. No hubo cirugías, ni consulta externa, ni exámenes de diagnóstico, ni acciones preventivas, y la vacunación disminuyó significativamente. El equipo de Focos se planteó la pregunta de cómo afectará esto a la salud general de la población. Parte de los hallazgos los presentamos en la siguiente cápsula. Pues sabe usted que, ¿cómo le quiero decir? Es un vacío que nunca se llena. Este es el recuerdo que tengo de ella, ¿verdad? María de Jesús Gómez tenía 85 años cuando falleció el 12 de junio pasado, luego de una descompensación cardíaca para la cual se le negó atención médica. Primeramente ella se le fue desarrollando, ¿verdad? Primeramente la tensión, enseguida pues ya vea lo de la diabetes, entonces ya y poco a poco se le fue complicando todo. María de Jesús era una paciente con un diagnóstico complejo, que asistía constantemente a citas médicas para control de sus padecimientos, pero cuando inició la emergencia por la pandemia de COVID-19, estos chequeos tuvieron que suspenderse. Cuando comenzó la llevé como 2 veces, que la tenía la cita con el doctor. Ya de ahí, ya paró todo, que ya pues ya no la quise llevar. Yo fue que ya no la quise llevar, pero ya después el doctor me dijo que ya no la llevara. Días antes de su fallecimiento, su hija, Miriam, la llevó al médico por una complicación causada por la diabetes. Sí, la llevé al centro médico. Ese ahí dentro médico me dijo el doctor y el doctor que la veía ahí estaba. Y me dijo que no me la podía pasar, me dijo. 2 días después, María de Jesús comenzó a presentar dificultades para respirar y dolor en el pecho, por lo que su hija la llevó para recibir atención médica a un hospital privado, dispuesta a pagar lo que fuera por la salud de su madre y desconfiando de la atención que pudiera recibir en el Hospital Público San Juan de Dios, que entonces estaba lleno de pacientes de COVID-19. Ya en la noche ella me dijo que le dolía el corazón, siente un dolor en el corazón, me decía ella. Pero si se siente malita, le digo yo, si se siente malita, pues yo me la llevo, la voy a llevar, le digo, en la noche, a medianoche. Pero ya cuando yo llegué y anduve ahí en todos los hospitales privados, no me la quisieron atender. Los servicios de salud a todo nivel, tanto en el sector público como el privado, comenzaron a suspenderse a partir del 16 de marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia por COVID-19. Durante 5 meses, el acceso a servicios como exámenes médicos, consultas, cirugías e incluso las emergencias estuvieron limitadas por decisión de las autoridades, pero también por el miedo de las personas de acercarse a estos lugares ante el alto riesgo de contagio del virus. Las consecuencias de esta parálisis de la salud en todo el país son imposibles de medir, pero son sensibles para la población, sobre todo aquella más vulnerable. Y hemos hallado otro fenómeno, que no solo el COVID está matando. Encontramos que la hipertensión, la diabetes y la insuficiencia renal ahorita están en plena cacería de gente. El alcalde de Soyapango habla sobre el hallazgo que hizo el equipo de salud que, por disposición de su municipalidad, realiza rondas por las colonias del distrito para detectar focos de infección del coronavirus. Sí es impactante llegar y observar que la gente literalmente tal vez no es la pandemia lo que los está matando. O sea, no tienen la facilidad de poder llegar a una unidad de salud. Uno, por el transporte, porque no lo tienen. Otro, porque siempre estamos con el miedo, o sea, y eso creo que todos lo tenemos, el miedo de, y si es que si no tengo nada y voy a la unidad de salud o al hospital y me contagio. Entonces, esas cosas a la gente, más que todo el adulto mayor, lo hace ya no seguir con su tratamiento. Entonces, es muy alarmante porque en junio, no tengo el dato exacto, pero sí teníamos más de 100 personas que habían fallecido por infartos al corazón.
A 1.3 kilómetros de la clínica municipal, en la unidad de salud comunitaria de la colonia Guadalupe, en Soyapango, pacientes de la tercera edad dijeron a Focos que tenían 5 meses de controles médicos perdidos, pero que por la pandemia el centro de salud no está brindando consultas, por lo que solo pueden esperar fuera de las instalaciones para obtener sus medicinas. Cuando los establecimientos de salud cerraron digamos, la consulta externa, muchos de esos pacientes se vinieron para acá, diciendo que ellos ya no podían continuar allá porque no los estaban atendiendo. A nosotros muchas veces nos hacen las denuncias que tenemos niños que les hacen falta sus vacunas, por un ejemplo. Igual cuando es una embarazada, la mayoría de mujeres embarazadas no estaban llevando un control. Entonces nosotros tratamos la manera de poderles ayudar en ese aspecto, porque la vacuna, el tratamiento prenatal es uno de los más importantes, o sea, de los primeros 3 meses para el desarrollo y formación del bebé. Los datos del Ministerio de Salud sobre la producción de servicios evidencian la disminución en las atenciones médicas en todos los niveles del sector público. En el caso de las consultas externas, por ejemplo, entre enero y junio de este año, el Ministerio de Salud reportó solo un 35% de atenciones con respecto al 100% brindado el año pasado. Para las cirugías, en ese mismo periodo, el porcentaje es de 34%. Además, en los primeros 6 meses de este año, se realizaron 500.000 acciones preventivas menos que en los primeros 6 meses del 2019. Estas actividades incluyen servicios como la vacunación de menores de edad y personas de la tercera edad, así como pruebas de detección de enfermedades como el cáncer y el VIH. Todo este tipo no solo de acciones preventivas, sino también en cuanto a la provisión de servicios de consulta externa en los centros hospitalarios o del Seguro Social y del Ministerio de Salud. Esto tiene un impacto importante, ¿no? En cuanto a la prevención, tal vez no podamos cuantificar y podamos encontrar una asociación estrecha entre la falta de controles médicos con el aumento, por ejemplo, en el periodo de casos de ataque al corazón, por ejemplo, o de derrames cerebrales. En eso se puede impactar en general en el estado de salud de la población salvadoreña, el no tener el acceso a esos servicios de manera libre. Miriam dice que comprende la razón por la cual los médicos actuaron con cautela en el caso de su madre, pero no puede olvidar la idea de que quizá, si hubiera recibido atención médica, todavía seguiría con ella. A veces uno no le queda pesar porque uno, ¿verdad?, hizo todo por ella en las consultas, que todo y todo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues ya salir y que no se lo atiendan a uno, un familiar, es duro. Y uno eso nunca le pasa, o sea, ¿verdad? Nunca le pasa. Hasta la fecha, los servicios de salud continúan funcionando con irregularidad. En el sector privado, las actividades se reanudan rápidamente, pero en el sector público no hay claridad de cuándo se podría regresar a la normalidad. Mientras tanto, los pacientes están a la expectativa de recuperar el tiempo perdido para su salud. Bien, continuamos en Focos y continuamos conversando sobre el estado de nuestro Sistema Nacional de Salud y la atención a otras enfermedades en medio de la emergencia por el COVID-19. Quiero dar la bienvenida a este espacio de entrevista al doctor José Adán Montes. Él tiene un máster en salud pública y además es miembro del Observatorio de COVID-19 del Colegio Médico del Salvador. Doctor Montes, gracias por aceptar esta entrevista en Foco. Bienvenido. Muy buenos días, agradezco a ustedes la oportunidad que me dan para conversar sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias. De acuerdo, doctor. Iniciamos en 2020, la mayoría de esfuerzos de salud naturalmente han estado concentrados en atender la pandemia del COVID-19. ¿Cómo ha afectado la pandemia en los servicios de salud que se ofrecen regularmente a la población? Bueno, en realidad, como sucede en todos tipos de, llamémosle, desastres, nuestro país ha vivido el terremoto del 86, luego tuvimos el
problema de el huracán Mitch en el 98, luego los terremotos del 2001 y esta situación de la pandemia del COVID-19 es otra más de esas situaciones anormales que se nos presentan. La verdad es que normalmente dentro de los procesos de planificación de los sistemas, de los servicios de salud, los sistemas nacionales de salud, una vez estructurados los planes quinquenales y los respectivos planes anuales de trabajo, cuando se presentan este tipo de anormalidades o de situaciones de emergencia, para nosotros ha sido el caso del terremoto del 86 fue en octubre, Mitch fue en noviembre, pero los otros terremotos fueron en principios de año. Eso obliga inmediatamente a hacer un alto y hacer una revisión del plan plan y presupuesto de trabajo de gobierno para orientar recursos y actividades a la atención de la emergencia. Doctor, en este caso sería COVID. Y estas emergencias, usted estaba señalando las que hemos tenido que enfrentar en las últimas décadas. Este en particular, ¿cómo ha afectado esos servicios de salud que se prestan regularmente? Cirugías, consultas externas, por ejemplo. Exactamente. Entonces, lo que uno hace es inmediatamente que se presenta la emergencia, tiene que hacer un alto, revisar los planes y hacer una adecuación de los planes. De manera de que se permita, hasta donde sea posible, seguir con la atención normal de todos los programas regulares y darle la debida atención y los debidos recursos a la situación de emergencia. En este caso, por ejemplo, la estructura que tenía el Sistema Nacional Integrado de Salud del primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, el objetivo era que el primer y segundo nivel siguiera desarrollando su trabajo dentro de, llamémosle entre comillas, la normalidad, pero con atención en la parte de la vigilancia del problema de la pandemia del COVID y preparar principalmente dos factores que corresponden a la parte de salud pública y a la parte de epidemiología, que es el control de los contagios, en este caso el control de los casos importados y de los casos de contagio interno en el país, y luego controlar la diseminación del virus, porque son dos acciones desde el punto de vista de enfoque preventivo que impactan mucho en el índice de contagio del rotavirus, del COVID, perdón. En este caso, y luego preparar, por la información que se tenía de los países que ya habían pasado el problema, preparar esa tercera fase o esa tercera etapa que es la parte de la infección del virus y que es la que implica en la detección temprana de las complicaciones, la referencia temprana de los casos complicados a los hospitales que tenían que ser preparados para tal efecto, y el manejo de los casos graves y críticos para tratar de controlar hasta donde fuera posible el disminuir la letalidad. Pero de acuerdo con lo que hemos estado viendo en la cápsula previa, el primer y el segundo nivel, doctor, ¿continuaron trabajando con regularidad, con normalidad? No tenemos, sinceramente, información detallada de esos niveles dentro del Sistema Nacional de Información, pero hay alguna información que podría darnos algún parámetro de referencia. Por ejemplo, tenemos la publicación del boletín epidemiológico a la semana 33 del 15 de agosto, en el cual presenta una comparación de dónde estábamos a esta fecha, 15 de agosto en el 2019 con el 2020, y, por ejemplo, en la parte de tanto de infecciones respiratorias agudas, se observa que hay una disminución de casos. En el tema de neumonías, también hay una disminución de casos. En el tema de diarrea y gastroenteritis, hay una disminución de casos. Y para poner ejemplo, que esto podrían llamarse enfermedades trazadoras, el caso de la diarrea. Quiere decir que si hay una disminución, podría ser que una variable que afectó esto fue el hecho de las cuarentenas, la restricción de la circulación, la restricción de salir de la casa. Pero también tiene que haber algún factor de derivación de recursos o atención de recursos a la emergencia.
y no a los programas regulares, en parte porque se evitaba o se quería evitar la concentración de población en las consultas externas. Ustedes han conocido nuestros servicios, que a las 5 de la mañana hay 200, 300 personas esperando ser atendidos en el transcurso de las siguientes 8 horas. Para evitar este tipo de concentración y esta transmisión de virus, probablemente los servicios bajaron el nivel de trabajo. Entonces, es importante que debe conocer la información que brinda el ministerio sobre cómo está la producción de servicios para poder evaluar las coberturas de los programas. Ahora, doctor, justamente en la cápsula anterior también hablábamos de servicios preventivos. Uno de los servicios preventivos más importantes en nuestro país, por ejemplo, está orientado a la epidemia del dengue, por ejemplo. Y en el último reporte que usted está citando, el Ministerio de Salud muestra una disminución con respecto a 2019 en casos de dengue, chikungunya, zika, infecciones respiratorias, que usted ya lo estaba mencionando. Pero podríamos estar, viendo esta disminución en las cifras de un año a otro, podríamos estar ante un subregistro de casos. Hay otros parámetros, por ejemplo, en el mismo reporte del boletín de la semana 33, vemos que el índice del larvario de vivienda, que es un factor importante en el dengue, encontramos que el índice larvario, por ejemplo, para San Salvador es de 24%, para Usulután es el 13%, La Paz y Chalatenango el 12%, y luego con 10% está la Unión, Cucatlán y Aguachapán. Quiere decir que si el índice larvario está alto, se había estado hablando de que andaba alrededor del 12%, pero vemos de que en realidad San Salvador tiene un índice el doble de ese porcentaje señalado, pero Santana tiene un 5%, o sea, tiene menos, la cuarta parte diría. Y la mayoría de los problemas que se encontraron fue en depósitos útiles, o sea, donde la gente guarda agua o acumula agua por las dificultades de abastecimiento que ha tenido. O sea que es otro elemento importante, porque si dentro de los utensilios que a diario se están utilizando para conservar agua, hay larvas, llama mucho la atención. Podría ser que todavía estemos en una fase en la parte de dengue que está por debajo del corredor y no ha llegado incluso ni a la fase de la alerta. O sea que tenemos, doctor, tenemos un alto reporte de índice larvario, vamos a decir, pero por otro lado en el boletín epidemiológico tenemos un número bajo de casos reportados sospechosos de dengue, y por eso llama la atención. Ahí lo que tiene que hacerse es encender el foco de alerta, el foco naranja, es decir, hay que hacer el trabajo de las visitas a la casa para ver el control de estos criaderos de zancudo y detectar tempranamente casos de dengue para poder controlar la diseminación del virus. Porque el problema es, si tenemos el virus, pacientes con dengue, tenemos el criadero y está produciéndose el vector, y tenemos la población que es susceptible, definitivamente un descuido en las acciones de prevención y control puede disparar. En esta fase de agosto, septiembre y octubre se nos puede disparar el dengue. Ahora, doctor, como decíamos, el último reporte epidemiológico de la semana 33, de hecho, del Ministerio de Salud, reporta entonces bajas cifras de casos sospechosos de dengue, zika, chikungunya, enfermedades agudas respiratorias, decíamos. Pero, ¿podemos confiar en estas cifras? Hay que ver, por eso le decía, hay que ver los informes de producción de servicios. Hay que ver las consultas que se han dado a nivel de consulta externa en cada uno de los programas. Y eso nos dará una información que podemos comparar las coberturas que ahora tenemos a las coberturas que teníamos el año pasado o los años anteriores a esta época. Y eso nos da un parámetro más o menos de ver cómo está la producción de servicios, y la producción de servicios es un reflejo de los servicios, la apertura de servicios a la población. O la demanda de la población, que podría estar influida también por las restricciones de no salga de la casa si no es necesario, el riesgo de contaminarse o contraer el virus.
Pero para planificación de salud esto es importante y deberían dentro de la parte de vigilancia estar analizándola para ver cómo está la producción de servicios hoy con respecto a la producción de servicios de los años anteriores. Doctor, otro de los servicios que presta el Ministerio de Salud a través de su red es el de vacunación, sobre todo hablando de niños recién nacidos. Ya hay informes que muestran que para 2017 en El Salvador la cobertura de las primeras vacunas estaba disminuyendo. Y este año la OPS ha advertido sobre una disminución del 12 al 14% en la cobertura de vacunas del país. ¿Qué riesgo implica esta disminución para nosotros? Ha hecho una muy buena acotación en señalar este tipo de programa preventivo y los resultados que se han obtenido, porque aquí sí podemos decir que como efecto del trabajo diario o se mantienen las coberturas de vacuna o se bajan las coberturas de vacuna. En nuestro país, en el año 2013, un estudio de FUSADES ya mencionaba de que en los últimos 6 años el país había mejorado en las coberturas de vacunación hasta llegar a un 90%. Las coberturas útiles son 95%. Y alertaba de que en los últimos años se había visto dificultad para poder lograr incrementar esas coberturas arriba del 90%. Estamos hablando del 2013. Un reporte del Ministerio del 2017, enero-diciembre, manifestaba en el reporte que en BCG la cobertura que se había logrado era de 82.7%, la tercera dosis de antipolio era de 79.2%, rotavirus segunda dosis era de 83.5%, la vacuna pentavalente tercera dosis era 84.7%, y la SPR, que es sarampión, paperas y rubiola, 85%. O sea, 2017, OPS y OMS han estado alertando de que han observado de que ha disminuido las coberturas de vacunación entre un 12 y un 14%. Quiere decir que nosotros, si para el 17 andábamos con esto, del 2013 para el 17 habíamos bajado de 90 a entre 80 a 85 en alguna vacuna. Si nosotros consideramos de que todas las dificultades que se han tenido de esa época para acá, estamos hablando de entre 2 y 14%, debería de preocuparnos, principalmente porque fíjese que la tercera dosis de polio para menores de 1 año era menos del 80%. Y nuestro país está certificado en que ha erradicado la circulación del virus salvaje de la poliomielitis. Un esfuerzo de varias décadas, un esfuerzo de inversión de recursos y un esfuerzo de trabajo humano que ha sido excelente. Sería muy grave que nosotros, porque hay circulación de poliovirus salvaje todavía, aunque es lejos de nosotros. Se menciona que Afganistán, Irán, pero con la movilización de personas, tipo de la parte de negocios, de comercio, no estamos, igual que con el caso del COVID, no estamos exentos que aparezca de repente por aquí alguien que venga con el virus. Y lo mismo sucede con la parte de sarampión. Entonces, este sí es un indicador que está reflejando de que se ha bajado la actividad, se ha bajado el trabajo a nivel de tanto comunitario como a nivel de los servicios. Y en estos datos que yo le estaba dando, el 80% corresponden a acciones del ministerio, un 19% corresponden a acciones del Seguro Social, otros a la parte de sanidad militar y otros. Quiere decir que las coberturas del ministerio todavía estarían más abajo de las que estamos viendo nosotros aquí. Esto sí sería una alerta, una llamada de atención para las autoridades y los responsables de trabajar con sus niveles, con sus servicios de primer y segundo nivel, porque esto lleva bastante trabajo comunitario. Entonces, esta va a ser un buen reto, un buen desafío para las autoridades de salud. De acuerdo. Doctor, vamos a hacer una pausa aquí y ya continuamos en esta entrevista.
En la primera parte de este reportaje vimos cómo la parálisis de los servicios de salud provocada por la pandemia de COVID-19 continúa afectando a la población, no solo por la disminución de las consultas externas y las cirugías, sino también en las acciones de prevención. El Ministerio de Salud reporta una disminución del 49% en los exámenes de cáncer y un 12.7% en los exámenes de salud a menores de 1 año. Estas limitantes tienen un impacto negativo en cifras ya preocupantes. En el 2017, por ejemplo, El Salvador ya presentaba una disminución en la cobertura de vacunación contra enfermedades prevenibles. Y de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, este año el confinamiento podría profundizar esta tendencia, con hasta un 14% menos de vacunas administradas. Otras enfermedades como el dengue, zika y chikungunya también han recibido menos atención. Hasta el mes pasado se había realizado solo el 30% de las inspecciones de criaderos de zancudos que normalmente se realizan en un año. Actualmente, el Ministerio de Salud realiza una campaña de fumigación preventiva. El acceso a algunos medicamentos también se vio limitado durante la pandemia, incluso aquellos necesarios para los pacientes crónicos, los más afectados por la disminución de servicios de salud. A pesar de ello, el gobierno no garantizó el suministro para los usuarios del sistema. Los pacientes de lupus, por ejemplo, no tuvieron acceso a la compra de Plaquenil, un medicamento permanente en su tratamiento, pues se agotó en el mercado nacional, y durante la pandemia ni el Ministerio de Salud ni el Seguro Social lo proveyeron a sus usuarios, y no fue por falta de abastecimiento. El Plaquenil es el nombre comercial de la hidroxicloroquina, medicamento que el gobierno utilizó para tratar el COVID-19 hasta que se descubrió que no era efectivo. El presidente Nayib Bukele aseguró que su administración gastó $575,000 en la compra de hidroxicloroquina durante la pandemia. Antes, la gente que tenía lupus tenía que buscar el medicamento de forma privada porque no estaba en el sistema público. Ahora tenemos para darle a todos. Así que ya los que tienen lupus y otras enfermedades que requieren el uso de hidroxicloroquina, pues tenemos un stock amplio de hidroxicloroquina. Pero hasta este momento ninguna de estas pastillas se ha entregado a los pacientes con lupus. Por bendición de Dios, pues a mayo, junio, a finales de junio, nosotros como fundación pudimos resolver a partir de un donativo que recibimos para ciertos pacientes. Pero de esa manera pudimos resolver a una mínima parte de pacientes. No hemos podido resolver el problema de la mayoría. La Asociación de Pacientes con Lupus denunció ante la Procuraduría de los Derechos Humanos esta situación, así como la falta de controles médicos. Y a pesar de que se enviaron 2 cartas al Ministerio de Salud para que resolviera esta situación, no obtuvieron respuesta. Porque si se quiere, se puede. Pero hasta ahorita nuestras autoridades, tanto del Ministerio de Salud como del gobierno y todos los demás involucrados, no lo han querido hacer. Entonces, eso es un delito, porque está poniendo en riesgo la vida de todos los pacientes crónicos en nuestro país. Los pacientes con cáncer también son afectados por la falta de citas médicas y exámenes. Hasta la fecha, los servicios de oncología atienden por emergencias y en casos especiales. La Asociación de Pacientes Oncológicos también demanda que se respeten los derechos de sus pacientes. El Ministerio de Salud, dentro del mismo Código de Salud, debió haber implementado al menos un pabellón especial o un hospital nacional para los 1.800.000 pacientes que padecen enfermedades crónicas en El Salvador. Ese dato lo tomo de las mismas políticas que maneja el Ministerio de Salud. En consecuencia, ciertamente el virus de Wuhan es una pandemia, pero los índices de mortalidad son más bajos comparados con las enfermedades crónicas. A pesar de que Focus solicitó con 2 meses de anticipación una entrevista con el ministro de Salud, Francisco Alaví, u otro delegado de esa cartera, para conversar sobre la atención a los pacientes crónicos durante la pandemia, el Ejecutivo no respondió a la solicitud de este medio. Bien, continuamos en esta entrevista con el doctor José Adán Montes. Él es miembro del Observatorio de COVID-19 del Colegio Médico y además tiene un máster en salud pública. Doctor, en esta entrevista hemos estado hablando de los servicios que presta el Ministerio de Salud y cómo estos
podrían haberse afectado en medio de la atención a la epidemia por el coronavirus 19. Hablemos también de la atención a otras enfermedades crónicas. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, estamos hablando, por ejemplo, de diabetes, hipertensión y enfermedades renales para quienes nos están viendo. Ahora, ¿qué efectos o riesgos identifica usted para estos pacientes en medio de la desatención por el COVID-19? Bueno, ahí definitivamente cada una de estas patologías que comprenden este concepto de enfermedades crónicas no transmisibles, definitivamente se compromete la salud o la estabilidad de salud de la población, y aunque a todas afectan de manera general, hay algunas en las cuales sí hay que, diría, poner un poco más atención por las repercusiones que tiene, cuál es el caso de cuando hay una falla renal. ¿Por qué? Porque nuestros riñones son los que nos ayudan, acompañado de otros órganos que ya voy a mencionar, principalmente los riñones son los que nos ayudan a filtrar todos los nitritos tóxicos que nuestro organismo tiene después de haber procesado nuestros alimentos y los cambios normales de nuestros órganos. Y también el hígado detoxifica, pero el riñón es uno de los más importantes. Y el problema con el riñón es que cuando ya empieza a fallar y empieza a bajar su filtración, solo hay al final dos opciones: o un tratamiento sustitutivo, que es la diálisis peritoneal, o la hemodiálisis, que ya requiere un equipo más sofisticado, de más alto costo, requiere para el paciente más inversión. Entonces, porque no hay otra opción para poderlo liberar de esas toxinas que se van acumulando. Ahora, muchos de estos pacientes perdieron sus controles en medio de la atención por la pandemia. Y no es lo mismo que un paciente enfermo con enfermedad renal crónica en un estadio ligero o moderado, un grado 2 o grado 3, en que su filtración ha disminuido, pero todavía le permite poder servir como filtro de su riñón, a un estadio 5, donde en realidad prácticamente su filtrado glomerular ya es nulo. Y allí en realidad la única opción que este paciente tiene es o la diálisis o la hemodiálisis. Y en nuestros países, bueno, en la mayoría de los países la diálisis es una buena alternativa porque es mucho menos costo. Se puede hacer incluso a nivel de la casa o a nivel comunitario, con ciertos pasos previos por niveles hospitalarios con los cirujanos, los colegas nefrólogos, y se puede hacer ambulatorio. Pero el cuidado de este tipo de pacientes, porque no solo es el filtrado glomerular, altera toda la parte de la fisiología del paciente, altera todos sus electrolitos, baja la hemoglobina, hay un descontrol en el albúmina, y todo eso al final lo pone en desventaja o en mayor riesgo al paciente. En el caso del paciente diabético, si él logra mantener estable su control de azúcar, haciendo todo su sacrificio de adecuarse a la dieta adecuada para su caso, a diferencia del paciente renal, tiene más opciones, tiene más chance de poder salir adelante ante la ausencia de una consulta, ante la ausencia de un tratamiento, que en el caso del paciente renal. Y en el caso del paciente con problemas cardiovasculares, solo aquellos casos en que ya hay un trastorno funcional del corazón y que el paciente ha llegado a un nivel de presentar problemas cardiovasculares congestivos de insuficiencia, ya esos pacientes en realidad la suspensión de las consultas o la falta de su atención y su tratamiento también los puede llevar a un caso mucho más severo. Yo pongo siempre la atención en los renales porque en realidad es un paciente que requiere mucho cuidado, mucha atención, y un retraso de su consulta puede ser grave. Ahora, hay un elemento más. El estudio que se hizo en el país en el 2015 sobre enfermedades crónicas no transmisibles ha reflejado
que los mismos departamentos que tienen más carga de COVID, San Salvador, La Libertad, San Miguel, Sonsonate, son los departamentos que también presentan mayor problema o mayor prevalencia de las crónicas, pero coincide que esos mismos 5 departamentos son los que tienen más casos de infecciones respiratorias agudas y de neumonía. O sea, son 5 grupos poblacionales y áreas geográficas que no solo en este caso es el COVID, tiene agregada otra cantidad de patologías que lo ponen en más riesgo que aquellos departamentos donde la prevalencia de crónicas es bajo, donde el problema de las respiratorias agudas, su prevalencia es baja. Y a diferencia de esto, y con un agravante más, que estos son grupos poblacionales grandes. Por ejemplo, estamos hablando nosotros de San Miguel de casi 500,000 personas, son 498,000 en las proyecciones del último censo. Santana son 600,000, San Salvador es 1.800.000 y La Libertad casi son 800,000. Entonces, aquí en estos 5 departamentos se concentran más de 4 millones de los 6 millones y tantos que somos de salvadoreños. De acuerdo. Entonces, ahora, doctor, ya estaba poniendo en perspectiva las afectaciones que podrían tener aquellos pacientes de enfermedades crónicas como la enfermedad renal crónica en medio de la emergencia por el COVID-19. Pero también quisiera hablar de otros servicios que se han visto afectados, y es que la investigación que acabamos de presentar en Focos también muestra que este año, este 2020, hay una reducción del 49% de exámenes de detección precoz de cáncer. ¿Qué debe hacer el Ministerio de Salud? O más bien, ¿es posible que el Ministerio de Salud recupere la cobertura en el diagnóstico precoz de cáncer? Yo creo que muy buen trabajo que ustedes han hecho con la información que han obtenido con salud, porque está evidenciando el gran desafío que tienen las autoridades ante este problema que se presenta. Porque la verdad es que, si bien es cierto, nos preparamos y nos preocupamos por el COVID, el problema es que el resto de programas debe de seguir, y con el COVID vamos a vivir no sabemos cuántos meses o cuántos años más, mientras se desarrolla la vacuna, mientras se logran las coberturas adecuadas de la población para controlar la transmisión del virus. Esto llama la atención porque son programas, caso por ejemplo, cáncer de mama. Es uno con el cáncer de cervicuterino, de los que más afectan al grupo de población de mujeres. Y ya se había avanzado mucho. El bajar la guardia en estos casos la pone en un gran desafío a las autoridades y a los funcionarios responsables de cada uno de los servicios en tratar de hacer un análisis en el dónde se está ahorita y qué se debe de programar de aquí adelante, porque es difícil de que si estamos a 2/3 partes ya del año que han pasado. Es difícil que en la última tercera parte del año nosotros podamos hacer ese 50% más lo que va a haber de demanda normal. Entonces tiene que haber una replanificación, igual con la parte de todas las otras atenciones preventivas, vacunación. Ahora, ¿qué está en juego, doctor? Con esta disminución en el diagnóstico precoz, ¿qué está en juego? Estamos hablando de mayor mortalidad para los pacientes, de mayor demanda de servicios del Ministerio de Salud posteriormente. ¿Qué está en juego? En medicina, el tiempo es un factor importante. El tiempo en el diagnóstico temprano, el tiempo en el diagnóstico oportuno. Entonces estamos hablando, si una paciente, en lugar de hacerle un diagnóstico temprano de su cáncer, tanto de mama como de cervicuterino, ella va a entrar a un círculo de espera donde se van acumulando. Entonces, el retrasar el diagnóstico precoz que nosotros llamamos, por ejemplo, el caso de cervicouterino, hay un estadio del cáncer que prácticamente se cura haciendo una cirugía. Pero si el cáncer pasa de microinvasivo a invasivo, ahí el tratamiento es diferente y los pronósticos de sobrevida son menos. Cáncer de mama igual.
cuanto más temprano se hace el diagnóstico, más temprano se hace el tratamiento, la sobrevida de las pacientes es mejor. No debemos poner en riesgo a las pacientes retrasando el diagnóstico y retrasando su tratamiento oportuno. Igual sucede en el COVID. Un retraso en el tratamiento, en el diagnóstico del problema de COVID y un retraso en la referencia de un paciente complicado hace que el paciente llegue cuando ya está grave o crítico, y ahí es difícil, aún con toda la tecnología de alto costo que se tiene. Yo creo que estos programas, si bien es cierto, llamémosle preventivos, son programas que están atendiendo las principales causas de muerte, en el caso de la mujer. Entonces, si nosotros descuidamos aquí, lo que vamos a suceder es que vamos a retrasar muchos años a como estábamos tal vez en el 60, en el 70. Y después de haber hecho toda una gran inversión, haber hecho todo un gran esfuerzo para lograr certificarse con las vacunas, para lograr mejorar en la sobrevida y en el diagnóstico precoz de cáncer, hacer un retroceso para atrás es grave. Ahora, doctor, en medio de todos estos servicios que podrían, como usted decía, retroceder gravemente en su cobertura, nos viene esta pregunta: ¿pudo evitarse esta crisis de desatención en medio de la emergencia por COVID-19? ¿Cómo pudo evitarse? El desafío siempre para toda autoridad, para todo país, es ante una emergencia hacer un paro, hacer un alto, hacer una revisión de cuál es lo que se tiene en capacidad de respuesta, cuáles son las zonas de la emergencia en las cuales se pueden concentrar cierto tipo de recursos y se puede modificar el tipo de atención. Es decir, mientras se controla la emergencia, usted puede desatender la vacuna en cierto grupo de población, pero a esa población probablemente la va a desplazar para otro lugar y la tiene que cubrir en ese lugar a donde la va a enviar. Entonces, esos son los desafíos en la parte de planificación de salud. Es decir, usted ante la emergencia no puede cruzarse el brazo y decir, me cayó el terremoto y me cayó el huracán y nosotros aquí ya no vamos a hacer. Y aquí se hizo esa planificación, ese tipo de planificación para no desatender otros servicios. Esas son las preguntas cuando estamos nosotros diciendo que quisiéramos ver los datos de producción de servicios y coberturas. Por ejemplo, nosotros teníamos datos de que, por ejemplo, en egresos, en la parte de hospitalización se manejan indicadores, porque el manejar el número de consultas, 1 millón, 5 millones de consultas no dice nada. Las consultas se desagregan en consultas de primera vez, consultas de segunda vez o de controles. Las de primera vez, esas se relacionan con la población de blanco o con la población objetivo que se iba a atender o que se programó que se iba a atender y se logra la cobertura. Entonces dice, yo voy a cubrir el 95% de los niños. Quiere decir que yo voy a vacunar 95 de cada 100. En el caso de el control prenatal igual, y en el caso de cáncer podría decir, miren, yo voy a cubrir o voy a tratar de aumentar el diagnóstico precoz de cáncer de un 60% a un 80% de la población. Y tratando de hacer el diagnóstico más temprano para poder hacer el tratamiento menos complejo. Y en la parte de hospitales se habla de porcentaje de ocupación de hospital, porque se parte de cuántos hospitales hay, cuántas camas hay, cómo se distribuyen las camas en cirugía, en medicina, en pediatría, etc. Y al final lo que se dice, bueno, el hospital tiene 100 camas, ¿cuál va a ser la producción de ese hospital? Porque cuando se hace una programación de programa versus producto, entonces se puede decir, bueno, el hospital va a aumentar de 100 a 200 cirugías este año, o de 400 a 500. Entonces, sobre eso se programa su presupuesto y al final se le mide cuánto de eso logró y se mide por egresos. Nosotros teníamos un dato de que en el 2006, El Salvador, o nuestro país, habíamos tenido casi 335.500 egresos. En 2008 fueron reportados 337.000 y fracción de egresos hospitalarios. En el 2011 se reportaron 509.900 egresos hospitalarios. Entonces, ese es un indicador. Habría que ver cuántos egresos hospitalarios tuvimos en el 18, en el 19 y hoy en el 20, cómo vamos, porque eso es lo que nos da el parámetro de comparación.
De acuerdo. Bien, doctor, el tiempo se nos ha acabado. Quiero agradecerle mucho por esta entrevista que nos ha dado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Estamos a la orden. Bien, y gracias a todos los que nos han acompañado en esta entrevista también. Estuvimos conversando con el doctor José Adán Montes, máster en salud pública y además miembro del Observatorio de COVID-19 del Colegio Médico. Hacemos una pausa, ya regresamos. Bienvenidos al espacio internacional de Focos. Continuamos en este programa especial. Abordaremos el tema de hoy desde una perspectiva regional, preguntándonos por qué los sistemas de salud de Centroamérica, sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador, han mantenido serias dificultades para combatir la pandemia y han abandonado a los pacientes crónicos. Para analizar este tema, enlazamos hasta la ciudad de Guatemala con Karin Slowin Umaña, quien es doctora, especialista en políticas de salud pública y columnista. Bienvenida a Focos, doctora Slowin. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Bien, para empezar, ¿por qué ha sido tan complejo para un país como los centroamericanos, con énfasis en la región del Triángulo Norte, gestionar una pandemia como la que vivimos actualmente? Bueno, gestionar una epidemia no es un asunto fácil. Estamos hablando de un evento de enfermedad que afecta en simultáneo a una significativa cantidad de personas que están demandando atención en simultáneo, que están poco informadas y que requieren una respuesta efectiva, tanto preventiva como de atención médica. Entonces, de por sí, en ningún país es un hecho fácil. Mientras menos preparado está un sistema de salud con antelación para este tipo de eventos, pues más difícil es. Y si a eso le sumamos que los países del Triángulo Norte tienen problemas estructurales en sus sistemas de salud, que tienen que ver con financiamiento, que tienen que ver con el modelo de atención que impera, que es más curativo que preventivo, que tienen una capacidad tecnológica y a veces de recurso humano débil, porque no tenemos suficiente recurso humano en el sistema, y que la visión de salud pública se ha abandonado en nuestros países y se ha privilegiado más la atención individual y curativa, pues eso nos termina de explicar por qué razón, unos más, otros menos, pero todos la hemos pasado difícil. Ahora bien, ¿qué características debe tener un sistema de salud que sea resiliente a una pandemia como la del COVID-19? Bueno, hay bastantes elementos, digamos, de lo que debe tener un sistema de salud para funcionar efectivamente en una situación de crisis en general. Y el primero es tener como muy claras y funcionando lo que se llaman las funciones esenciales de salud pública. ¿Qué son estas? Estas son funciones que tienen que ver, en primer lugar, con la capacidad de planificación y de programación que tiene la institución para poder hacer una gerencia efectiva de los recursos que dispone, tanto recursos financieros como recursos institucionales. Tiene que tener una capacidad de vigilancia epidemiológica, o sea, un departamento o una dirección, depende del país, fuerte en materia de epidemiología, que está preparada desde mucho antes, porque hace un monitoreo permanente, ¿verdad?, de la situación tanto en el país como en las fronteras, como a nivel regional, como mínimo, para poder anticipar esas amenazas al país. Entonces, sin un departamento de epidemiología fuerte, realmente es muy difícil enfrentar una epidemia. Y lo que ha pasado en nuestros países es eso, que esos departamentos se debilitan. Y solo le he mencionado 2 de las 11 funciones esenciales que no tienen que ver con la atención directa de pacientes, sino con esas capacidades internas de un ministerio, una Secretaría de Salud, para poder funcionar y responder preventivamente y curativamente en su momento. Focos ha documentado casos en El Salvador, al menos, donde se dejó de lado a los pacientes con enfermedades como cáncer, lupus, enfermedad renal crónica, entre otros, que fueron desatendidos por la atención casi exclusiva a la pandemia. ¿Qué nos falló? Bueno, mire, esa es una consecuencia desafortunada que han vivido muchos países, no solo en Centroamérica,
pero en países como los centroamericanos con sistemas públicos de salud muy frágiles, lo que pasa es que usted tiene que disponer de toda su capacidad instalada para atender el evento inmediato. Y eso fue lo que hicieron los gobiernos de la región, con excepción de Costa Rica, que tiene, digamos, una capacidad institucional y un sistema funcional de salud desde hace mucho tiempo. Mientras más frágil sea el sistema de salud que antecede la epidemia, pues más difícil enfrentarla. Y si, por ejemplo, usted tiene déficits estructurales de recurso humano, de médicos, de enfermeras, y sobre todo en el primer nivel de atención de salud, pues más difícil es, ¿verdad? Porque la gente no tiene una manera de obtener una respuesta rápida y temprana a su problema, sino es hasta que ya evolucionó a una complicación. Entonces, ¿qué pasa? Se satura el sistema, especialmente el sistema hospitalario, y que hay un efecto, si usted quiere, de un círculo vicioso. Mientras más problema tengo, más gente tengo que dedicar a ese problema, porque si no lo atiendo, se me pone peor. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues se tuvieron que cerrar consultas externas para poder enfocar los médicos en esto, pero también por una razón de prevención de contagios, ¿verdad? Hay que recordar que esta epidemia en particular, el COVID, es una epidemia con un alto nivel, un alto grado de transmisibilidad de persona a persona. Entonces, tener concentradas en las consultas externas, saturadas de los hospitales, por ejemplo, a las personas, era un espacio muy propicio para seguir propagando el virus. Entonces, todos los países en su primer momento establecieron esas medidas de restricción y de control que implicó sacrificar a pacientes, como usted bien dice, que necesitan el servicio, pero que no necesariamente era por el COVID. ¿Qué ha pasado? En algunos países han logrado volver a un equilibrio, ¿verdad? Conforme la curva epidémica va cambiando y recuperan la capacidad de respuesta previa que tenían. En el caso de Centroamérica, pues esto es más difícil, en primer lugar, porque no ha acabado nuestro ciclo epidémico, y segundo, porque hay una debilidad institucional que ni siquiera se alcanza a cubrir con nuevo personal, ni siquiera la propia epidemia. Entonces, creo que esta experiencia es un serio llamado a retomar, especialmente en el caso de El Salvador, los procesos de reforma sectorial que se venían impulsando, que justamente estaban orientados a fortalecer la capacidad institucional en primera instancia en la base, en lo que llamamos el primer nivel de atención, que es donde se atiende a la población en su propia comunidad. Creo que ese reto hay que retomarlo. Justamente sobre este último punto voy a consultarle. En El Salvador se inició un viraje hacia el primer nivel de atención en salud con los ECOS. Sin embargo, parece que se ha descontinuado esta línea. ¿Por qué esta atención a nivel local no ha sido la apuesta de los países en la región? ¿Por qué? Además, ¿cómo esta estrategia de salud comunitaria pudo contribuir al mejor combate de esta pandemia? Bueno, voy a empezar por la última parte de su pregunta. ¿Cuáles eran los beneficios de tener un primer nivel bien aceitado en el caso de El Salvador con los ECOS o con cualquier modalidad de atención a nivel local? Es que la principal estrategia de salud pública para poder enfrentar la epidemia tiene que ver con el testeo, ¿verdad? La aplicación masiva de pruebas, el rastreo de casos y contagios y la identificación temprana de los contagiados para poder hacer procesos de aislamiento y cuarentena. Entonces, mientras más cerca está el personal de salud a la comunidad, es más fácil implementar este tipo de operaciones que requieren desplazamiento, movilización y una logística y coordinación muy fuerte. El caso de El Salvador, comparado con otros países de Centroamérica, pues ha mostrado, digamos, una mayor capacidad de testeo que sus países vecinos. Sin embargo, cuando estos testeos no son cerca de la comunidad, implican para la población desplazamientos, contacto con otras personas, etc. Entonces, lo ideal era aprovechar esa plataforma de primer nivel de atención y llevar hacia allí los testeos. Ahora, ¿por qué eso es menos atractivo? Porque al final es una decisión política. Es más visible, es más mediático, y es más acorde o acomodado, digamos, a la mentalidad de lo que entendemos por salud,
situar el escenario de atención en un hospital, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente está formateada, está preparada para pensar que el estar, digamos que tener atención en salud es equivalente a tener un médico enfrente y a tener tecnología y una atención curativa especializada de hospital. Y se mira siempre como que fuera de menor valor o calidad la atención primaria que se hace a nivel local. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Slowin. Que estén muy bien. Así cerramos este segmento internacional y también cerramos así el programa. Para más información puedes ir a focostv.com. Gracias por acompañarnos y buenas noches.